Dale. Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos de juntarnos como amigos a hablar de tu palabra, a entender más en profundidad el bautismo de tu Hijo Jesús, las implicancias que eso tiene y las enseñanzas que eso nos deja. Señor, que todo lo que compartamos el día de hoy sea de bendición, de frutos y lo podamos enseñar a más personas. Gracias, papá. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tengo que ir el cablecito aquí de mi super brazo biónico. Está rico este. Y voy a compartir la pantalla. Compartir pantalla. Microsoft PowerPoint. Listo, compartir. ¿Se ve, cierto? Sí, Sí, perfecto. Bien, vamos a seguir hablando del bautismo de Jesús. En esta lección 8 ya hemos alargado dos veces más el ciclo, nos están quedando 7 clases todavía. Eso es más o menos. Les aviso al tiro, la semana de fiestas patrias vamos a suspender, así que vamos a tener 3 clases en septiembre y vamos a quedar con 4 clases en noviembre. Así que ahí vamos a estar cerrando el ciclo del Evangelio, perdón, de Jesucristo. Y bueno, ya les dejé planteado lo que queremos enseñar hasta el momento, muy con escatología, así que va a estar bueno eso. Le vamos a poner otro nombre más bonito y más fácil de entender. ¿Ya? El bautismo de Jesús, parte 2. Partemos del versículo de Juan 1:31 que dice en 3 versiones. Primero leo la NBI. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vino No, yo por aquí. bautizando con agua. ¿Acaso la hora de la celeste? Mi amor. Listo. Eso es la NBI. Estamos hablando que Juan el Bautista habla de Jesús en este versículo. La Nueva Biblia de las Américas dice, yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, para esto yo vine bautizando en agua. Y la Biblia textual dice, y yo no lo conocía, más para que fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Em, ya vimos dos partes, hablamos del bautismo del bautismo de Jesús y también hablamos de Juan el Bautista. Ahora vamos a ver todas las implicancias de por qué Jesús se somete al bautismo y qué es lo que ocurre con eso. Bien, lo primero, en la Biblia se mencionan varios bautismos, varios. Y ahí es donde entra Calvino, que decía que el bautismo de Juan y el cristiano eran lo mismo. Pero ahí, según Hechos 19:3, el bautismo de Juan no sería cristiano. Te dicen, pero ¿cómo? Bautizó a Cristo. Pero y tampoco sería el de Hechos 1:5. A lo que estaba hablando Calvino posiblemente era de que ambos bautismos se parecían en la forma, pero la diferencia está en que el bautismo de los discípulos de Juan el Bautista no se hicieron discípulos de Jesús porque fundaron un culto aparte. El bautismo de Juan, si bien era para arrepentimiento, eran totalmente distintos. El bautismo de Juan era como una forma de arrepentirse de los pecados, pero antes de que viniera Jesús. Bueno, te inscribí. Antes estaba con dos moradas. Ay, me quedo con tu viejo ahí. Ya. Y el otro, el bautismo de Jesús, habla de que nosotros somos bautizados también en su muerte. ¿Se entiende? El bautismo de Juan era para arrepentimiento. El bautismo de Jesús, aparte también, podríamos llamarlo así, pero nosotros morimos para el mundo y vivimos para Cristo. Entonces nosotros en su muerte también somos bautizados. Eso se refiere a esta separación total del pecado y esta separación del mundo para hacernos parte de su reino. Y es por eso que Calvino decía que eran lo mismo, pero hablaba más bien de la forma, porque técnicamente los dos se bautizaban, los dos se sumergían, pero uno lo hacía para arrepentimiento y el otro lo hacía para declararle al mundo que que era cristiano y que moría también para el mundo, así como Jesús murió y también resucitaba a una nueva vida. Y ahí es donde entra este bautismo del Calvario. Miren lo que dice Marcos 10:38, leyendo la Biblia de la Nueva Biblia de las Américas.
Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Los términos aquí que utilizamos, vaso y bautismo, indican sufrimiento. ¿Bien? Aquí Jesús no habla del ritual de sumergirse propiamente tal como lo hizo él en el Jordán, sino que habla de esta inmersión profunda en el sufrimiento del Calvario. Jesús se somete completamente a la experiencia desastrosa de cargar los pecados del mundo, para que a través de eso nosotros podamos tener vida eterna y salir de la influencia del pecado y vivir la vida eterna a la cual fuimos diseñados. Esto a lo que se referían los escritores del Nuevo Testamento cuando hablaron de este otro bautismo. No hablaron de otro bautismo porque sí, no, hablaron de que el bautismo de Jesús hablaba de esta experiencia de muerte vicaria que trajo libertad y salvación a todo aquel que en él cree, como lo dice Juan 3:16. Y esto sirve junto con las metáforas de la última cena para despertar a los cristianos a vivir una vida de renuncia. ¿Por qué? Porque hay otro tema que yo he tocado otras veces, sobre todo en Radicales, de la renuncia. ¿A qué renuncia? El cristiano tiene que renunciar al mundo y cuesta. ¿Por qué? Porque la influencia del mundo es fuerte. Es capaz de permear a la iglesia, es capaz de introducirse buenamente a la iglesia, ni siquiera malamente, sino que buenamente a la iglesia y hacer su arte adentro, pervirtiendo la forma de ver las cosas, permitiendo que la gente deje de mirar a Cristo y se centre en otras cosas. Y es por eso la diferencia de los dos bautismos con el de Juan. El bautismo de Juan era para arrepentimiento, pero el bautismo, como se habla en Romanos 6:3, el bautismo de Jesús, es para que nosotros nos identifiquemos con el sufrimiento y la muerte al cargar la cruz de nuestras vidas. Recuerden que Jesús dijo que para que seguirlo a él había que cargar su cruz. Perdón, tenemos que cargar nuestra cruz diariamente. La cruz para los judíos era una vergüenza gigante. Y para nosotros es el mayor símbolo de victoria y el verdadero puente por el cual nosotros cruzamos hacia el Padre. Esas son las diferencias con el bautismo de Juan. No basta solo con el arrepentimiento, sino que basta con vivir una vida de santidad y de entender el sufrimiento y muerte de Jesucristo por nosotros. A veces vivimos tanto el día a día de estar en Cristo que nos olvidamos de esto. Nos olvidamos de que Jesús murió por nosotros y que nos salvó por su infinita gracia de un destino terrible. Eso es lo que nos estamos transparentando y eso es lo que ni siquiera nos estamos diciendo a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros nos empezamos a preocupar de banalidades a veces y no es culpa de nadie. Simplemente perdemos el foco porque estamos aquí adentro, vivimos en este circulito y no nos damos cuenta de que realmente nos están pasando cosas, de que no están pasando cosas que no debieran pasar. O al revés, no nos están pasando cosas que debieran pasarnos. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque sobre todo en los últimos 15 años se ha visto una profunda búsqueda del avivamiento. Y el avivamiento nace de varios factores. El avivamiento nace cuando hay una concepción de arrepentimiento y pecado en nosotros mismos. El avivamiento viene cuando hay un amor profundo por las almas, producto de esa misma revelación, de que nos damos cuenta que somos tan pecadores que vivimos en un ambiente muy bello que nos libra de un destino fatal. Y es por eso que no debiera haber tanto gozo en nosotros que debiéramos llevar al mundo entero la palabra de salvación, discipulando gente, haciendo discípulos, haciendo gente que siga en el camino. Y a toda esa búsqueda, y a todo eso tú le pones una búsqueda del Señor
con oración, con ayuno y con y sosteniendo la Biblia como única base de tu vida, la vida de la iglesia comienza a girar hacia el avivamiento. Y obviamente de tanto buscar el Espíritu Santo se tiene que manifestar poderosamente. Lo que tenemos que hacer es entender que el bautismo del Calvario es así de profundo. Y por eso Jesús se sometió a él. Es por eso que le dijo esto a sus discípulos en Marcos 10:38. Porque ellos decían, queremos seguirte, queremos ser bautizados también en lo que tú te vas a bautizar. Ellos no sabían lo que les venía. Jesús iba a cargar el peso de todos los pecados del mundo pasados, presentes y futuros para sacar el pecado del mundo. Y que nosotros, los que le amamos y los que hemos abrazado su cruz, podamos acceder a salvación. Es súper importante este punto. Por eso Jesús se sometió al bautismo. Y también con eso consiguió algo maravilloso que es la consagración sacerdotal. Perdón, ¿había una pregunta antes de seguir con esto? Sigamos. La consagración sacerdotal de Jesús viene como parte de sus oficios. Después, obviamente, vamos a profundizar en Jesús como sacerdote, porque acuérdense que Jesús tiene tres oficios: rey, profeta y sacerdote. Vamos a ver los tres también. Pero también el bautismo marca una consagración sacerdotal. Jesús es el fundador de un nuevo orden, de un nuevo pacto, y él vuelve a tomar funciones de sumo sacerdote conforme el orden de Melquisedec, como lo habla el escritor de Hebreo en Hebreos 6:20. Aquí me voy a detener un poquito. Y Jesús necesitaba consagrarse ya que no era levita, sino que venía de la tribu de Judá. Melquisedec, que es un sacerdote que aparece en Génesis, al cual Abraham le entrega el botín de lo que había conseguido en una guerra, y le da el diezmo. Melquisedec, sumo sacerdote de Dios Altísimo, rey de Salem. Salem en arameo antiguo vendría siendo como lugar de paz, o por eso vendría siendo rey de paz. Para los que gustan de la tipología, Melquisedec es un tipo de Jesús en su oficio sacerdotal. Y Jesús es el nuevo sacerdote de este nuevo pacto, es el sumo sacerdote de este nuevo pacto por el cual nosotros vivimos. La ley mosaica estableció una familia sacerdotal para que oficiara ante Dios y el pueblo, mediara entre Dios y el pueblo. Jesús hace esa función. Él está frente al Señor, intercediendo por nosotros, siendo este sumo sacerdote entre los hombres y Dios. Es el que está preocupado por nosotros y pastoreándonos como el pastor de los pastores. Pero Jesús, y ahí es donde entra también el juego de estas cosas, y mucho, muy profundo. Jesús pertenecía a la tribu de Judá. Como ustedes saben, él era descendiente de David, de la tribu de Judá. Es por eso que Apocalipsis 5:5 le llama el león de la tribu de Judá. Pero él no era levita. Y solamente los levitas bajo la ley judía podían ser sacerdotes. El bautismo de Jesús en el Jordán marca esta consagración sacerdotal. Juan el Bautista era hijo de Zacarías, que era sacerdote del linaje de Abías. Habían varios linajes dentro de la familia levítica, y cada familia tenía como cierto turno para oficiar ciertos oficios dentro del templo. Y también Juan el Bautista era hijo de Elizabeth. Melquisedec es un tipo de Jesús, pero no es Jesús, ¿o sí? Mira, como bien les conté, yo no soy tan tipológico. Es una cuestión, no es que no esté bien, es una cuestión mía, del ex. Pero se dice que pudo haber sido el mismo Jesucristo, como una de las tantas teofanías en la cual la Biblia podemos apreciar. Que es de esto, hay un libro muy bueno de teofanías que tengo ahí, que se los puedo recomendar, de Publicaciones Querigma,
que se llama teofanías, y ahí están todas las veces que el Dios apareció a los hombres antes de Jesucristo. Y eh, algunos escritores dicen que efectivamente este Melquisedec era Jesús mismo. Otros hablan de un culto mucho más antiguo al Dios Altísimo. La cosmovisión semítica existían varios escalafones de dioses. Entre ellos, y por eso existía un Dios Altísimo que estaba por sobre todos ellos, que vendría siendo lo que nosotros llamamos Yahweh o el Yo Soy, que, que era un Dios superior. Y ahí entramos también, nos entroncamos con lo que vimos en clases anteriores del Elohim y del Elolam y todos esos nombres, porque el Elohim es algo, los Elohim y el Elohim con minúscula y mayúscula para separar todos estos señores, digámoslo así, divinos, comparación con el gran Dios. No sé si es Jesús mismo, pero sí algunos lo enseñan como un tipo de Jesús. Eso sí, yo me decanto por la postura de que efectivamente Melquisedec, rendía culto a Yahweh, a nuestro Dios Padre. Y por eso Abraham, entendiendo lo mismo, le diezma y le reconoce este sacerdocio, y lo reconoce. O sea, no es Dios. ¿Cómo no es Dios? Melquisedec no es Dios, no. Melquisedec es un sumo sacerdote. Lo que pasa es que ahora se restituyó el orden sacerdotal conforme a Melquisedec. Es mucho más profundo. Voy a tratar de hacerlo suave y de hacerlo comprimido. Existen varios sacerdocios en la Biblia. El sacerdocio eterno y perpetuo de Melquisedec, que estaba antes de la ley de Moisés. El sacerdocio de la ley de Moisés, que estaba basado en los levitas, los descendientes de la tribu de Leví, y el nuevo sacerdocio bajo el nuevo pacto. Este nuevo pacto, Jesucristo, es el sumo sacerdote de este nuevo pacto. Y él restituye el sacerdocio de Melquisedec, que era eterno, perdurable y que viene de algo mucho más eterno. Recuerden que lo que pasaba con Israel era solamente una sombra de lo que estamos viviendo ahora. Eso es. Es como, no, si es súper extenso el tema de Melquisedec, de verdad que es muy profundo. Y se lo estoy tratando de suavizar, pero es muy, muy profundo. Y de verdad tiene muchas implicancias con los cultos semíticos antiguos y de la restauración y de lo que algo que me hubiera gustado enseñar. Es como por un ciclo nuevo, claro, pero es que ahí entramos también con otro tema que es la teología de los pactos, que en abierta discrepancia con el dispensacionalismo, porque la teología de los pactos habla de ciertos pactos que Dios hizo en forma evolutiva con el hombre. Y los pactos tienen ciertas garantías. El pacto de Moisés estaba pactado con tales condiciones que estaban en el Pentateuco y para un determinado grupo. Ahora el nuevo pacto abre las condiciones a todo el mundo y tú ya la cosa no es tanto por obra ni por los sacrificios que tú puedes cumplir, sino que la cosa ya es por un asunto netamente de fe y de gracia. Entonces, y es otro tema mucho más profundo. Entonces, muy largo. Más que para ciclo nuevo, es como un tema largo. La teología de los pactos, no todos los institutos bíblicos lo enseñan, pero es muy profundo. También les puedo recomendar varios libros buenos sobre eso, tengo varios, y les puedo recomendar. Volvamos al tema. El bautismo de Jesús en el Jordán constituye la consagración sacerdotal de Jesús. Para hacerlo tenía que hacerlo alguien que fuera sacerdote. Juan el Bautista, ustedes saben que era hijo de Zacarías, que era un sacerdote del linaje o del orden de Abías, y Elizabeth, que venía también del linaje sacerdotal de Aarón, como Lucas 1:5 lo indica. Eso lo habilitó para hacer lo que hizo, para bautizar a Jesús y para introducirlo como sacerdote. Es más, Juan introdujo a Jesús en el ministerio público como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es una figura sacerdotal, porque recuerden que era el sacerdote el que ofrecía sacrificio una vez al año por los pecados del pueblo. Jesús es el Cordero
pero ahora en este caso es el Cordero de Dios, que es el que quita el pecado del mundo. O sea, el mundo vive bajo la influencia del pecado, pero el pecado ya no está en el mundo. Este versículo lo indica claramente. Y lo más divertido es que esto fue a los 30 años, como dice Lucas 3:23, que era la edad establecida por la ley, como dice Números 4:3, para la consagración pública de los sacerdotes. O sea, todo se hizo en el tiempo correcto para que Jesús pudiera consagrarse como sacerdote. Es más, los tres oficios de Jesucristo, que los vamos a ver en este ciclo de enseñanza, se dieron y se mostraron durante su ministerio público. Sacerdote, profeta, porque muchas veces profetizó, incluso Jesús profetiza la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y también habla de este rey, y que como rey entró a Jerusalén en el inicio de la semana de su pasión. Entonces es algo muy, muy, muy lindo lo que pasa. Ahí, me pasa. ¿Que viene alguien? Ahí sí, admitir. Ahí sí. Cumpliendo. Miren las cosas que Jesús cumplió. Muchos creen que Jesús se bautizó solamente para dar el ejemplo. Lo he escuchado de gente que lo ha enseñado. Incluso no gente así que llegue y se pare en el púlpito a decir cosas. No, no, no. Teólogos lo han dicho. En Mateo 3:15 se muestra de que era para cumplir toda justicia. Esto no solamente se refiere a ellos dos, o hablando de Juan, sino a todos los que se sometían al acto bautismal. Jesús enseñó con el ejemplo. Un ejemplo. Para enseñar la humildad y servicio a sus discípulos, ¿qué fue lo que hizo? Se sacó la túnica, se ceñó una toalla aquí en la cintura y le lavó los pies a cada uno de sus discípulos como el siervo más bajo que había en el lugar. Jesús siempre enseñó con el ejemplo. Jesús no exigió nada que él no estuviera dispuesto a hacer. Si Jesús quería enseñar de las riquezas, ¿qué fue lo que hacía? Entrega todo. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Eso decía. Efectivamente, Jesús no tenía propiedades, no vivía de ella. Jesús vivía de lo que pasaba en el día a día, porque él estaba enfocado en enseñar. Y él le enseñó a vivir con eso, a ser provistos por Dios. Él les enseñó humildad, él les enseñó servicio, y también les enseñó a defender la fe y a ser valiente. Y también les enseñó con su propia muerte a morir por el Evangelio. Y todos después murieron felices por el Evangelio, porque lo entendieron. Entonces, cuando hablamos de un Jesús que cumple, es aquel Jesús que enseña haciendo. Es más, de este modo Él se identifica con los que buscan bautizarse para arrepentimiento y a la vez valida a Juan. Aún sin pecado, efectivamente Jesús no tenía pecado, tomó nuestro pecado, sí, se identificó con los pecadores, como Pablo lo enseña en 2 Corintios 5:21 y en Gálatas 3:13. Jesús hizo las cosas tal vez para cumplir la ley, pero también para cumplir, porque él siempre dijo lo mismo. Si yo lo hago, ustedes lo tienen que hacer. Porque lo que yo hago, ustedes también van a hacerlo y ustedes también van a vivir. Si yo resucito, ustedes van a resucitar. Si yo expulso demonios, ustedes también lo van a hacer. Si yo sano, ustedes también lo van a hacer. Pero si ustedes quieren ser más grandes, tienen que ser más bajos. Y yo me hice bajo. Yo me hice vil. Bajé de mi calidad divina para ser un hombre más y vivir como hombre, para morir como hombre, para acercar a Dios, a la humanidad de nuevo. Hacer el religue. De ahí viene la palabra religión. Religue, volver a ligar, volver a unir. Por eso Jesús lo hizo. Y el bautismo también representaba el inicio de una nueva vida y Jesús estaba comenzando una nueva etapa en su vida terrenal. Dejaba de ser el hijo del carpintero para convertirse en aquel en el que nos iba a traer la salvación y la vida eterna y a empezar su ministerio público.
Y eso significaba de que la presentación de Jesús a Israel por Juan y la aprobación del Padre manifestada públicamente es un comienzo que fue marcado con estos nuevos comienzos son siempre marcados de este modo. Es lo que pasó también con el Espíritu Santo, que eso lo podemos ver al inicio de Hechos, y también lo podemos ver eh, durante varias etapas más. Siempre tiene que pasar algo que dé inicio a una etapa y cierre otra. Es por eso que el bautismo es importante, porque el bautismo te marca el cierre de tu vida para el mundo y el inicio de tu vida para Cristo. Es súper importante. Entonces Jesús lo hizo para establecer el fin de su etapa terrenal y el comienzo de su ministerio. Por eso el bautismo es tan fundamental, y yo en lo personal lo valido tanto, lo enseño tanto, y soy de la postura de bautizar a la gente apenas siente en su corazón hacerlo. Y otra cosa que pasó por el Espíritu, perdón, por el bautismo, que el Espíritu descendió. La venida del Espíritu Santo sobre Jesús estaba promulgando el ministerio del Hijo, como lo vimos anteriormente en otras clases, y como lo dice claramente Mateo 3:16. En la Biblia, la paloma es símbolo del Espíritu Santo, eso está más que claro. Y recuerden que el Espíritu Santo de Dios flotaba o volaba sobre las aguas. Fíjense lo que estoy diciendo. Génesis 1:2. El verbo hebreo rajab, no hay una diferencia, no es con B, es con P. El con B es nombre, el con P es verbo. Habla de revolotear, de flotar, de volar, ¿m? Cubrir con sus alas. Entonces, cuando la paloma viene sobre Jesús, representa la pureza, la simplicidad, la mansedumbre entre las ovejas, entre las palomas como lo sería la oveja, entre los animales más antiguos para los hebreos. ¿A qué me refiero yo con esto? ¿Por qué se ocupa el cordero? ¿Ustedes se han preguntado por qué se ocupa un cordero? El cordero es el animal más mansito que puede existir. Yo al menos en lo personal nunca he visto un cordero atacando. Cordero, no un carnero, un cordero, una ovejita. Los carneros se atacan, tienen esos cachos y se pegan, tumban entre ellos mismos por deporte. Pero una oveja. Las ovejas van de frente, no saben retroceder. Si se quedan varadas entre medio de un rincón, no se pueden salir y quedan ahí. Son súper dóciles. Por eso se ocupaba un cordero, porque era un animal muy dócil, muy tierno, muy sencillo. Es por eso la figura del cordero. Y la paloma también era otro animal noble. Era un animal puro, era un animal noble, simple, que vivía una vida muy sencilla. Y también era parte de los animales que se sacrificaban. Entonces, el hecho de que venga como paloma habla de cubrirlo. Es como con algo tan simple y tan puro y tan tierno como la paloma. El Espíritu Santo vino a abrazar a Jesús de ese modo. Vino a flotar sobre él después del bautismo. Algunas corrientes pentecostales enseñan de que las manifestaciones del Espíritu Santo se tendrían que dar después del bautismo. Eso yo no lo voy a discutir. Yo viví casos así. No puedo decir que son mentiras. Yo vi gente que en el agua el Espíritu Santo las tocaba y salían danzando del agua. Digo, solamente lo pongo ahí para que vean que puede o no pasar. Va a depender de un montón de factores. ¿Bien? Pero el Espíritu Santo viene sobre uno así, con esa ternura, con esa belleza, con esa simpleza, y así cayó sobre Jesús. Y lo dotó de poder. Y el hecho de que haya llegado de este modo marcó también el inicio del ministerio del Hijo de Dios en la tierra. Si es que se fijan, fíjense, vamos sumando cosas, son todas cosas que se van sumando y configuran este cuadro de cosas bellas que acompañan al bautismo y que también a nosotros nos pasan. El Padre también empieza a través de esto validando al Hijo. ¿Se acuerdan que ahí dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Como lo dice Mateo 3:17. Esto era una profecía que se estaba cumpliendo, que se lee en el Salmo 2:7. Y es una manifestación
pública del propio Dios afirmando que Jesús era su hijo. O sea, y aquí me recuerdo de los fariseos que cómo no se dieron cuenta de esto. Hubo gente que escuchó esto, hubieron testigos que oyeron esto y aún así no les importó. O sea, era gente mala. Los evangelios tal vez no lo afirman explícitamente, pero dejan bien claro que todos los presentes oyeron esta voz. Es súper explícito. Y es más, Mateo registró el ministerio de Jesús haciendo explícito lo implícito en estas palabras que vienen del cielo. Él las mostró, él las amplificó. Y ojo, que esto vendría entonces de un evangelio aún más anterior, como lo vimos en otros ciclos. Y es más, y esta forma de validar al Hijo por el Padre también se dio en la transfiguración. Recuerdan que estaban ahí en ese monte, viven esta especie de teofanía. La transfiguración de Jesús no tiene relación con la manifestación del Espíritu Santo de Jesús. A ver, sí y no. El Espíritu Santo sobre Jesús llega en el momento del bautismo. La transfiguración viene siendo como una validación pública de parte de Dios mismo sobre su divinidad. O sea, solamente alguien divino puede tener a Elías y a Moisés conversando con él aquí en la tierra. Solamente alguien así. ¿Quiénes estaban al lado? Lo acabo de nombrar, Moisés y Elías. Moisés y Elías, frente a los discípulos. Y Pedro le ofreció hacerles un tabernáculo a cada uno, como la fiesta de los tabernáculos, porque estaban cerca. O sea, y Jesús y Dios mismo hablando ahí, no se imagínense. Dios mismo, ¿por qué Moisés y Elías? Algunos dicen que tiene que ver con dos cosas que Jesús mostró, o sea, para validar aún más que los, digámoslo así, los próceres más grandes de la religión judía le reconocían como Señor. Pues tú sabes que para los judíos hasta el día de hoy Moisés es lo máximo y después viene David y después viene Elías. Es más, Elías siempre fue el profeta más representativo de la causa judía por la forma de pelear y por la forma de fuego y por ese ministerio tan de fuego que tuvo. Entonces, Elías, es más, Elías tuvo una especie de sucesor con Juan el Bautista. Y, pero Elías era como que todos hablaban de Elías, oh, Elías era como lo importante. Entonces, el profeta más importante, con el legislador y líder más importante judío, venían a la misma tierra a hablar con Jesús y aparte lo adoraban. Era como decir, era la validación pública para decir, chuta, si esas personas que son los más importantes de nuestra religión vienen y adoran a Jesús, significa de que Él es Dios, Hijo, manifestado como hombre que vive con nosotros. Y por eso los discípulos se arrodillaron y lo adoraron. ¿Sí? ¿Qué a hacer? Tenías a Dios mismo hablando con gente importante. No, pues si no creen ni con eso. No creen ni con eso. Moisés y Elías. Pero fíjate, obviamente la imagen no se ve muy bien porque obviamente le pongo un filtro. Pero los discípulos están adorando. Y Jesús está con ropas blancas y los otros están haciendo postura de adoración, así, cabecita gacha. Porque Jesús es superior a ellos. Jesús mismo manifestó que él era superior a Moisés. Para terminar, Jesús afirmó que Juan el Bautista era más que un profeta. Él recibió este adjetivo por su ministerio. Su mensaje atrajo a la población con un mensaje radical de arrepentimiento y desafiando la inmoralidad que venía de parte de sus líderes. El sistema estaba totalmente inmoral y lo denunció. Por eso murió. Por denunciar la verdad, perdió la cabeza. La palabra bautismo viene del griego y significa así de sencillo, sumersión, sumergirse. El bautismo es un ritual que simboliza la muerte del creyente para el mundo y el inicio de una nueva vida en santidad. Que no se nos... Es súper importante eso.
el bautismo es un acto súper sencillo que es administrado al creyente que confiesa su fe y su arrepentimiento, cuya fórmula es a través del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal cual como se enseña en Mateo 28:19. Los 4 evangelios registran que Jesús fue bautizado por Juan. Este bautismo representa su identificación con nosotros al hacerse hombre. Y por el bautismo en las aguas, nosotros también nos identificamos con Jesús en su muerte y resurrección, como se enseña en Romanos 6:4. ¿Bien? Oh, tan. Vino la peor parte, la que no les gusta. Oh, Llegó lo bueno. llegó lo bueno. Eso quería escuchar. Pregunta número 1. Gracias. Indique el origen sacerdotal de los padres de Juan el Bautista. Lo dije hoy día, lo dije el jueves pasado. 2. ¿Qué discípulos de Juan el Bautista luego fueron de Jesús? Porque ustedes saben que hubieron discípulos de Juan el Bautista que después fueron discípulos de Jesús. Ustedes lo saben. En Jesús de Nazaret salen. En la Biblia salen. Sí sé, No, pero si quieren ver la no me película. vengáis a farisear, hombre, por Dios. No, pero sí, Pero salen. si es lo mismo, pues, No, porque Jesús de o Nazaret. parecido. Bueno, le omitimos la parte donde Robert Powell sale Parecido. fumando, ya, chao. O parecido. Ya. 3 caracoles, sí. Pregunta número 3. ¿Por qué llamaba la atención que judíos se bautizaran? Explique. Lo expliqué la semana pasada. 4. ¿Qué libro muestra cómo los primeros cristianos llevaban el acto del bautismo? También lo dije la semana pasada. ¿Les mostraste el libro? 5. Explique lo que llamamos bautismo del Calvario. Lo vimos el día de hoy. Espero mañana tenerles este material para que hagan la tarea y los que se pongan al día. Por favor. ¿Ya? Eso. Igual voy a sacarle una fotito a esta hojita y se la voy a mandar por el WhatsApp de León de Judá. Eso. Dejamos de presentar. Las clases están grabadas, ¿verdad? Porque voy a tener que escucharla de nuevo. Sí. Qué bueno. Quedan en YouTube. O sea, lo que hago yo es, claro, como yo dejo grabando en el Zoom, después yo recorto toda la parte de la conversación anterior a la clase y posterior a la clase. Eso lo borro y subo la clase nomás solita. ¿Mm? Subo la clase a YouTube, al canal de León de Judá, está ahí. Así que si quieren se suscriben. Y están en el canal de YouTube de León de Judá, están separados por ciclos. Están las prédicas de radicales, están las clases del Evangelio de Cristo, las clases de conociendo la Biblia, están las clases de la iglesia y ahora están estas clases. Están todas ordenaditas en su playlist, así que le puedes poner play y las escuchas todas juntas. Y obviamente en el link que les mandé pueden descargar los PDF y les voy a avisar cuando el León de Judá estén también cada clase cargada y pueden ver tanto el video y descargar el PDF ahí mismo. Y tengo que ponerme al día con eso. ¿Vale? ¿Las tareas en qué formato se mandan? ¿En qué documento? ¿En Word, PDF? ¿Cómo, perdón? ¿Las tareas cómo se mandan en Word, PDF? Las pueden mandar al correo Audio. las pueden mandar, mira, aquí en el chat voy a pegar el correo, que editorial@leondejuda.cl. Pero te está preguntando por el Espérate, ya estoy formato. explicando. Ahí las pueden mandar en lo que quieras, directa, si quieren escribir directo en el correo, las pueden mandar en Word, las pueden mandar en PDF. La hermana Ofelia, lo que hace, ella la escribe de su puño y letra y después me manda una foto por WhatsApp. Ay, qué tierno. Entonces, todo eso es válido. Estoy abierto. Incluso hasta en audio, para no escribir. Bueno, No quería no lo he hecho nunca, pero si tú quieres. Uy, qué buena idea. Buena idea.
Súper tú bueno. quieres Juan, eres disertar, un terrible, Con los eres un éxitos. terrible, Con los Juan. éxitos musicales. Los éxitos musicales. Sí, Estoy buscando el de camino Juan fácil. Silva. Escucha, me llamaron justo por teléfono de la pega, no escuché nada de lo que hablaban.